En ondas digitales navegamos, con Fran González como guía. Descubrimos épocas olvidadas, en este viaje que no tiene fin. Al son del ritmo pop viajamos, las crónicas se vuelven canción. Fran narra con voz cautivante, misterios que despiertan emoción. Cada verso es un fragmento de tiempos lejanos y pasados, historias que cobran vida de nuevo, en la magia de relatos inspirados. En esta travesía inigualable, aprendemos del pasado sabio, con Fran González como maestro. La historia en verso se hace palpable, la melodía pop acompaña a cada palabra y antiguo suceso. En este paseo por la historia, con Fran González, el gran proceso. Estas letras están diseñadas para capturar la esencia del programa de paseo por la historia, narrado por Fran González, con un estilo pop y un tono interesante, ofreciendo un viaje emocionante a través del tiempo. Buenas noches y bienvenidos a De Paseo por la Historia. Hoy en un día y una hora que no es habitual. Pero ayer tuvimos algún pequeño problema técnico. Parece que la tecnología de alguna manera quiso sumarse a la celebración de cumpleaños de Pablo. Pero bueno, comencemos. Vivimos en un tiempo en el que es bastante difícil que hablemos de ciertas cosas sin que nos encasillen en un lugar u otro. A veces incluso hasta da miedo dar nuestra opinión sobre diferentes temas por temor al bloqueo en redes, el señalamiento público o que alguien tome tus ideas como un apoyo a las suyas. Afortunadamente, a mí todo eso me da igual. Veréis, vivimos en un mundo multicultural. Seguro que todos conocemos a gentes procedentes de diferentes lugares del mundo. Personas que tienen una cosa en común: están orgullosos de su país, de sus orígenes. Nosotros, cada vez menos. O te avergüenzas de ser español, o al parecer eres facha. Creedme, esto no va de colores, ni tampoco va de izquierdas, ni va de derechas. Yo soy de los que me identifico mucho con Lord Byron cuando decía que la consecuencia de no pertenecer a ningún partido será que los molestaré a todos. Me siento orgulloso de que nuestro país haya dado al mundo de las letras a García Lorca, Miguel Hernández o Antonio Machado, pero no por eso tengo que repudiar a Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Tampoco lo haría al contrario. España, a lo largo de su historia, ha sido colonia fenicia, cartaginesa y griega, e invadida por el califato omeya, los romanos o los franceses, entre otros, porque me dejo algunos. Sin embargo, algunos se empeñan en vernos como un país invasor. Es cierto, nadie lo puede negar, que en la llamada conquista de América se convirtieron muchas barbaridades, demasiadas. Pero también es cierto que una de las primeras cartas de los derechos humanos fue la llamada Leyes de Burgos o Reales Ordenanzas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, sancionada por el rey Fernando el Católico el 17 de diciembre de 1512. O que la primera universidad de América, por ejemplo, fuera la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde, por cierto, se podía acceder sin discriminación de raza. En Estados Unidos, el paradigma de la libertad para muchos, las personas de raza negra no pudieron acceder a la universidad hasta 1963. El matrimonio interracial nunca estuvo prohibido por el Imperio Español. Volviendo a Estados Unidos, allí fue considerado ilegal hasta 1967. Pero en fin, por algunos, y lamentablemente impulsados desde nuestra propia casa, somos los malos de las películas. Los ingleses son los buenos. Hoy nos iremos de paseo hasta Filipinas, para conocer la historia de un puñado de hombres que, salvo por un par de películas que los recuerdan, creo que lo hemos puesto en el lugar histórico que les corresponde. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes o simplemente para interactuar con otros oyentes, en el número 641 07 16 06. Y ahora sí, comenzamos.
¿La bandera española? ¿Cómo es posible? Puede ser un estratagema. Por si acaso conviene estar prevenidos. ¡Corneta! ¡Toca atención! Soy el teniente coronel. Va usted vestido de ello, que no es lo mismo. Soy el teniente coronel Aguilar. Le mostraré mis documentos. Pueden ser falsos. ¿Pero qué quiere usted para convencerse? No sé. Hace 5 meses que las Filipinas no son nuestras. ¿Es que no me cree? No, señor. Pero, hombre de Dios, ¿qué necesita usted para rendirse? Órdenes de la superioridad. ¿De la superioridad? No ha venido el capitán Olmedo. No vengo yo. ¿Qué quiere usted? ¿Que venga el general Ríos? Ah, si viniese el general. ¿Está usted loco? No estoy loco y no capitulo. Está bien. Tome usted. Periódicos de Madrid. A ver si eso le convence. Yo esperaré hasta mañana a esta hora. Lo mato, mi teniente. No, déjalo. Se ha confiado a nuestro honor. No comprendo cómo te entretiene leer eso. Regreso de barcos con repatriados de Filipinas. Consejo de ministros. Viaje de la reina. Martín, yo era lector del Imparcial y estos periódicos no parecen falsos. No han de serlo. Lo que ocurre es que es una imitación muy buena. Si la han hecho solo para nosotros, nos conceden bastante importancia. Información militar. El capitán don Pablo Escuredo pasa destinado a Burgos. El segundo teniente don Francisco Díaz Navarro pasa destinado a Málaga. ¿Qué? Repite eso. El capitán don Pablo Escuredo... No, el capitán no. Lo último que has leído. El segundo teniente don Francisco Díaz Navarro pasa destinado a Málaga. Para ese periódico. ¿Le conoces? Virgil, todo esto es verdad. Díaz Navarro es íntimo amigo mío. Hemos sido compañeros en el regimiento de Borbón. Él fue destinado a Cuba y me dijo que quería regresar a Málaga cuando acabase la campaña. Conozco a su familia y a su novia que viven allí. Esta noticia no han podido inventarla los tagalos. Entonces tenían razón todos. El capitán Olmedo, el teniente coronel, los parlamentarios. Pero tú también creías que nos engañaban, que no era posible. Dios lo ha querido y ya no podemos retroceder. Solo hay una decisión que tomar. Voy a hablar a los soldados. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una película de 1945 llamada Los últimos de Filipinas, y a la cual volveremos más adelante. Pero antes de entrar en nuestros personajes de hoy, lo mejor será que nos pongamos todos en contexto. En 1512, una expedición comisionada por el rey Felipe II tomó posesión del archipiélago de las Filipinas en nombre de España. La presencia española se circunscribía principalmente en las zonas costeras y en algunos destacamentos militares, alejados de la mayor parte del territorio. Lo único que realmente sí se expandió por toda la zona fue el cristianismo. Filipinas fue una conquista extraña. No era considerada colonia, pero tampoco gozaba de la situación territorial que habían tenido en Hispanoamérica. El número de españoles siempre fue muy reducido y el mestizaje fue más bien escaso. No obstante, durante el siglo XIX se produjo una transformación notable de la sociedad y la economía en Filipinas. En 1880, la economía goza de un importante impulso, gracias sobre todo a la creación de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, o la Exposición Filipina de Madrid que se celebró en 1887. Sin embargo, los intelectuales filipinos empiezan a reclamar la instauración de reformas. Solicitan ser una provincia española de pleno derecho y reclaman que las libertades de que disfrutaban los españoles y los filipinos no eran igualitarias. No me voy a extender demasiado en esto, pero la Revolución Filipina, que contó con el apoyo desinteresado, es ironía, de los Estados Unidos, finalizó con la Declaración de Independencia el 12 de junio de 1898, convirtiéndose
Emilio Aguinaldo, líder de la revolución, en el primer presidente de Filipinas. Y se podría decir que es aquí donde comienza la historia de nuestros protagonistas de hoy. A finales de junio de 1898, preocupados por el ambiente de rebelión que sentían a su alrededor y tras sufrir una emboscada, una de sus patrullas, el capitán Enrique de las Moreras, ordenó que los hombres de su destacamento se refugiaran en el interior de la iglesia de Valer. Así empezó la gesta de los últimos de Filipinas, la pequeña fuerza española que, contra viento y marea, iba a resistir durante 337 días el asedio de las fuerzas tágalas. Durante aquellas largas jornadas, los hombres encerrados en la iglesia tuvieron que enfrentarse a numerosos problemas. No solo fueron los propios de la guerra, el asedio que estaban sufriendo, sino también el hambre, la sed y sobre todo el beriberi. Igual la palabra nos suena de alguna cosa, pero no sabemos bien qué es. El beriberi es una enfermedad de origen desconocido que fue la causa de bajas más importante entre los defensores. De ella murieron 2 de los 3 oficiales que comandaban la guarnición, quedando solo el teniente de segunda Saturnino Martín Cerezo, quien desde el principio se había convertido en el alma de aquellos que resistían, podemos decir que en el oficial al mando. Este es el resumen, pero veamos el desarrollo de cómo sucedieron los hechos. En mayo de 1898, un insurgente llamado Aguinaldo y los suyos, financiados y armados por los Estados Unidos, volvieron clandestinamente a Filipinas y reanudaron la revolución contra los españoles. Aguinaldo creía firmemente que los americanos eran sus aliados en el proceso de su independencia de España. En la isla de Luzón, los españoles habían fundado 1.400 pueblos y en todos ellos, ya dije antes que la verdadera expansión por el territorio la hizo el clero, el edificio principal de todos estos pueblos, lógicamente, era la iglesia. La iglesia de Valer era prácticamente una fortaleza militar, con grandes y profundos muros perimetrales. La razón de esa construcción, no hablamos propiamente de la iglesia, sino de una construcción que la rodeaba, no era por ningún motivo bélico, sino porque era lo más adecuado para resistir los fuertes huracanes tan habituales en la zona. Dicho de otra manera, construyeron grandes muros alrededor de la iglesia para que ésta no se viera afectada en el caso pues de una gran tormenta o en el caso de los huracanes, cosa pues que es muy habitual allí. Con unos insurgentes cada vez más fortalecidos, el capitán Enrique de las Morenas acordó con el padre Carreño que si las cosas se ponían difíciles, los españoles se retirarían a refugiarse a la iglesia al ser el lugar más sólido y seguro de la población. El acuartelamiento que tenían pues posiblemente no era más que un par de barracas, en el cual difícilmente iban a poder resistir un asedio. Los muros perimetrales de la iglesia, en cierta manera, les daban seguridad. Creían que allí sí que se podían defender y acordaron pues que si la cosa se complicaba mucho, iban a irse hasta la iglesia. La llamada Sociedad Secreta Katipunan decide finalmente atacar a los españoles. Al frente de este ejército revolucionario estaban el que hemos mencionado antes, Emilio Aguinaldo, y su lugarteniente, Novicio Luna. Katipunan tenía miles de efectivos a su disposición y Valer era una pieza muy apetitosa. Pensó que tomar una iglesia defendida solo por 50 soldados españoles sería una tarea fácil. Sin embargo, las cosas no iban a ser como él se las imaginaba. Pensar, vosotros tenéis miles de soldados que os van a apoyar y simplemente tenéis que luchar contra 50 hombres que por muy bien armados que estén no dejan de ser 50 y que los tienes todos controlados y encerrados en una iglesia. El 27 de julio de 1898, Enrique de las Morenas decide refugiarse con todo el destacamento en la iglesia del pueblo. Ya se ven que las tropas revolucionarias las tienen encima y ha llegado la hora
de poner en marcha el plan, encerrarse en la iglesia. Están decididos a defenderse con todo lo que tienen, que no es mucho, y aguantar hasta el final, o hasta que lleguen los refuerzos desde Manila. Ellos en todo momento piensan que el gobierno español, sabedor del asedio que estaban sufriendo, le iba a mandar refuerzos. Si bien los muros que rodeaban la iglesia eran robustos y resistentes, los del edificio en sí eran bastante débiles. Deciden finalmente que no van a hacer de lo que es el perímetro su hogar, su resistencia, sino que directamente se van a encerrar dentro de la iglesia. Y la iglesia, pues las paredes no tenían la misma consistencia que el exterior. Lo primero que hacen cuando entran en la iglesia es tapar todas las ventanas. Y alrededor de ella, ¿qué sucede? Que el enemigo, los rebeldes, los que asedian, comienzan a atrincherarse. En este encierro los españoles reunieron tanta alimentación como les fue posible. Se habla de 4.500 kilos de arroz, que en su mayoría al parecer estaban en un mal estado de conservación. Quizás la humedad había hecho estragos, no lo sé, no desconozco la conservación del arroz, pero bueno, quizás no estaba en unas condiciones climáticas óptimas. También tenían habichuelas, tocino rancio, mucho azúcar y nada de sal. La sal es imprescindible, o ahora no, pero antes era imprescindible para conservar los alimentos. Aún no se habían inventado las neveras. La carne se introducía en sal. Así comienza la resistencia de Valer. 337 días de los que en principio iba a ser una defensa a la espera de refuerzos y que acabó convirtiéndose en una resistencia heroica. Los refuerzos nunca llegaron, pero los soldados resistieron. Cientos de tágalos atacaron a los españoles por todas las partes, pero los soldados incomprensiblemente lograban repeler todas las ofensivas. Los insurgentes, después de reagruparse, volvían una y otra vez a las ofensivas y los españoles continuaban repeliéndoles. Los días van pasando y la decisión de los españoles de defenderse no cambian. Se han clavado al terreno y están dispuestos a soportar todos los envites hasta nuevas órdenes. De allí no nos movemos. Los asediadores de vez en cuando enviaban mensajeros de paz, mensajeros y mensajes que los españoles rechazaban una y otra vez. Imaginemos por un momento la situación en que se encontraban estos soldados, reducidos al interior de una iglesia, que no debía ser demasiado grande, con las ventanas tapiadas, lo cual quiere decir sin ventilación alguna. Y para más, el beriberi, la enfermedad de la que hablamos anteriormente. Al parecer es una enfermedad producida por la carencia de la vitamina B1 que afecta al aparato cardiovascular. Beriberi viene a significar algo así como húmedo, ¿vale? También afectaba lo que era al sistema nervioso, un beriberi que luego acabaron llamándole beriberi seco. Eran unos años en los que, por supuesto, las vitaminas eran totalmente desconocidas. Nadie podía saber que una enfermedad se podía deber a una falta determinada de vitaminas. Pero bueno, aunque los avances hubieran sido más avanzados, tampoco tenían médicos, con lo cual difícilmente podían adivinar qué tipo de enfermedad estaban padeciendo. Esta enfermedad provocaba que se hincharan las extremidades inferiores con tumefacciones dolorosas. El mal iba ascendiendo y poco a poco, entre dolores muy agudos, acababa con la vida del que era atacado por el virus. La iglesia cada vez se parece más a una enfermería que a un cuartel. Cuando se agotan las raciones de carne, empiezan a comer lagartijas, ratas, serpientes. Como pueden, hacen pequeñas incursiones al fuera de la iglesia y cogen lo primero que pillan. Lo primero que pillan
pues ya vemos lo que es. O incluso abrían la puerta para ver si entraba alguno de estos animales, que lógicamente pues es de suponer que más de uno entraba. Cualquier animal que se movía era apto para el consumo. Esto hacía que acabara provocando más enfermedades y más muerte, entre ellas la del capitán de las Morenas. La situación es desesperada y al frente de la guarnición queda el antes mencionado teniente Saturnino Martín Cerezo. Los ataques continúan y ahora ya no son ataques a golpe de fusil, ahora son ya con cañones. Para aquel entonces Manila, la capital, ya había caído y los filipinos llevan las piezas de artillería desde la capital a valer para rematar a los españoles. De alguna manera u otra estaban agotando la paciencia, ya no había que acabar con aquel pequeño grupo de hombres como fuera, era una resistencia que ya no solo era inútil, porque tampoco iba a conducir a nada, pero los filipinos estaban obsesionados en que aquello tenían que acabarlo sí o sí. Era como una vergüenza que un pequeño grupo estuviera resistiendo el ataque de miles de soldados. Con el techo de la iglesia destruido, la lluvia inunda las camas. La artillería, lógicamente, los impactos ya son más fuertes y destruyen el techo de la iglesia. Los soldados apenas duermen, con su ropa gastada visten de andrajos y van casi descalzos. Ya no era muy común que los soldados cambiaran de zapatos cada mes, pero tras meses de utilizar el mismo calzado, pues como podéis entender, estaba bastante desmejorado el tema. El enemigo continúa enviando a los sitiados mensaje de paz, hasta el día en que el teniente al mando decide que no se va a recibir a ningún emisario más. Esto lo hemos visto en las películas. Bandera blanca, vengo a hablar, pues estos emisarios que iban continuamente, posiblemente a decirle que Filipinas ya no estaba bajo el dominio de los españoles, ellos no quisieron atenderlo en ningún momento. Los mensajes de paz eran rechazados, no querían escuchar a nadie, ¿vale? Lo hemos oído al principio del audio, no se fiaban de nadie, de nada de lo que podían oír de ninguno de los que se acercaba a la iglesia. Y es ahí cuando el teniente ya al mando dice, se acabó, ya no viene nadie más a hablar con nosotros, no quiero escuchar más lo que él suponía mentiras. De la flamante bandera española que ondeaba en la torre de la iglesia, apenas si quedaban unas tiras de tela. El resto había sido consumido por el sol, la lluvia y el viento. Afortunadamente, en la iglesia pudieron encontrar telas de color amarillo y rojo. Los soldados hacen una nueva bandera, rehacen la que ya tenían y la vuelven a colocar en la torre. La torre, sin embargo, a los pocos días y a fuerza de cañonazos, se viene abajo con bandera incluida. ¿Qué pasaba mientras nuestro grupo de soldados resistía y sobrevivía en una pequeña iglesia ajeno totalmente a la realidad que les rodeaba? Pues el 13 de agosto de 1898, España firma el Tratado de París, donde capitula y entrega a USA, en el mismo tratado, las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. El imperio donde no se ponía el sol había llegado a su fin. Aquí comienzan lo que son las repatriaciones. Todos los soldados que estaban repartidos por las Filipinas y todo aquel que quisiera volver a España, pues de alguna manera el gobierno filipino también colaboró para que estas repatriaciones se hicieran. El gobierno filipino bajo la supervisión de los Estados Unidos, no lo tenemos que olvidar. Pero el teniente Saturnino Martín Cerezo y su pequeño grupo de soldados, ajenos a todo, seguía resistiendo en Valer. Desde Manila, los españoles que aún quedaban en espera de repatriación enviaron emisarios a Martín Cerezo, anunciando
la rendición de España y que ya todo había terminado, que depusieran las armas y se rindieran. Uno de ellos fue el capitán Olmedo, pero Martín Cerezo desconfiaba de todos y de todo. Le daba igual la bandera que portaran, el aspecto que tuvieran o el uniforme que llevaran. Para él todo eran engaños. Hasta 5 veces se intentó convencer a Martín Cerezo de que la guerra había terminado, y hasta 5 veces Martín Cerezo se negó a creerlo. En la Navidad de 1898 la situación ya era totalmente angustiosa. Los alimentos ya se habían terminado hacía días y lo único que tenían para el sustento eran infusiones de naranja amarga. El teniente Martín Cerezo, con el teniente Rogelio Vigil de Quiñones, supuestamente teniente médico, no sabemos si porque realmente era médico de carrera o porque fue el que se cuidaba de atender a los enfermos, deciden salir para ir a cazar algo que llevarse a la boca. 10 hombres salieron de la iglesia y consiguieron una buena pieza de carne. Los españoles lograron cazar un carabao, que es una especie de búfalo. Estaban felices, tenían carne fresca para al menos 3 días. Recordad que no tenían sal. Supongo que lo que hicieron fue ahumarla, que es otra manera, pues, de conservar la carne. Haciendo un alarde de heroísmo sublime, seguían haciendo oídos sordos a las órdenes de diferentes emisarios que iban llegando a la iglesia. Ellos se mantenían allí. No sabemos realmente qué esperaban. Yo pienso que lo que estaban esperando es que le llegaran los famosos refuerzos, ¿no? Que no llegaran 1, 2 o 3 personas con uniformes españoles, sino que realmente lo que llegara fuera todo un ejército en su ayuda. Ellos seguían allí. Como os digo, no sé qué debía pasar por la cabeza ni qué realmente era lo que esperaban, pero quiero entender que lo que esperaban eran refuerzos. Ellos tampoco entendían que España de alguna manera se hubiera rendido. Era algo que no cabía en la cabeza de una educación militar que tenían los soldados en aquella época, ¿no? Donde muchas veces el exceso, por llamarlo de alguna manera, de patriotismo estaba por encima de todas otras cosas. Asumir que tu país se ha rendido es como asumir una inferioridad a la que ellos no estaban dispuestos. Aún así, la guerra había terminado. Pero con el fin de la guerra, los filipinos tenían un nuevo enemigo. Ahora luchaban contra los norteamericanos. El Tratado de París había sido una traición para los intereses locales. El tratado no les otorgaba independencia. Ahora pasaban a ser una colonia de USA. Si bien al principio ellos creen y están convencidos de que son independientes, no tardan demasiado en darse cuenta que de independencia nada. El 13 de abril de 1899, los americanos tuvieron el gesto de intentar la salvación de los soldados de Valer. Aquí ya son los americanos los que dicen: vamos a ver ese pequeño grupo de españoles que hemos oído que están allí, vamos a ver si los ayudamos y que salgan ya definitivamente. También aquí podían haber otro tipo de intereses que hacen unos soldados españoles en un territorio que es nuestro. El cañonero americano Yorktown ilumina por la noche la iglesia. El teniente Cerezo interpreta que son los refuerzos, que por fin ha llegado ese refuerzo que llevan esperando desde hacía meses, y se produce una explosión de euforia entre los españoles. Del barco americano, del cañonero, bajan 16 fusileros, que son los que pretenden ir hasta la pequeña iglesia, pero estos mueren antes de que ni siquiera se pudieran acercar a ella. El Yorktown al final dice: ¿sabes qué? Nos vamos, y que se queden ahí, y se retira. Martín Cerezo ordena seguir con la resistencia con la bandera clavada hasta el final, empeñados en una defensa a ultranza hasta el último hombre,
Ya la bandera ya no está en la torre, pero la llevo yo. La bandera está con nosotros. En mayo, el teniente coronel Cristóbal Aguilar y Castañeda llegaba a Valer desde Manila a bordo de otro cañonero, el Uranus. Martín Cerezo, en su ofuscación, confundió el cañonero español con un barco filipino y supuso que era un intento de los filipinos para engañarle. Pensó que el barco era filipino y estaba camuflado como barco español para tenderle una trampa. Este hombre, para él, todo eran trampas. Martín Cerezo se niega a salir de la iglesia y Aguilar no consigue convencerle de que la guerra ha terminado. El señor debía ser bastante cabezón, no se dejaba convencer por nadie, no creía a nadie, y también, quizás no sea justificable, pero sí entendible. Hambre, sed, enfermedad, todo lo que estaban sufriendo estos hombres, quizás en alguna manera también les hizo perder parte de la razón. Y a lo mejor esto también influyó en su comportamiento. Aguilar finalmente lo que hace es que se va, pero le entrega unos periódicos para que los lea y verifique lo que le está diciendo. Martín Cerezo lee los periódicos y las noticias de España y por fin acaba asumiendo la realidad. Y ahora vamos a hacer una pequeña parada en el relato y escucharemos otro fragmento de la película de 1945 con la que empezamos. Hoy he conocido la noticia más amarga de mi vida. Hace 6 meses que las Filipinas no son nuestras. Creo, sin embargo, que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hemos obrado como mandan las ordenanzas militares. Y de todas formas, yo me hago responsable. La resistencia tiene que cesar inmediatamente. Pero para rendirnos al enemigo, tendrá que aceptar esta condición. La fuerza sitiada no quedará como prisionera de guerra. Si los tagalos no aceptan, yo os propongo que salgamos a vida o muerte. Sí, mi teniente. Nosotros estamos bien. No necesitamos rendirnos. Pero tenemos que hacerlo. Esta tierra ya no es de España. Y si todavía está su bandera, es solo por nosotros. Hemos seguido enterrando aquí nuestros muertos sin ningún derecho. Corneta, ve al patio y toca atención y llamada. Cabo, hice usted bandera blanca. A la orden de usted, mi teniente. Forman 30 hombres. Está bien. Abran las puertas. ¡Y Miguel!
De a 4 izquierda. Izquierda. De frente sobre el hombro. ¡Más! Consejo de guerra. Le echarán del ejército. Es usted un rebelde. ¡Hay que valer! Le echarán del ejército. Le formarán consejo de guerra. Es usted un rebelde. Y otra vez el teniente Martín Cerezo se enteró de las noticias con retraso. En España, él ya era un héroe. Bueno, tenemos que decir que la película, pues lógicamente tiene su parte de exageración, quizás, ¿no? Pensemos, es de 1945, el orgullo patrio se vendía en el cine, España casi como los soldados españoles como una raza suprema, ¿no? Tampoco fueron en realidad tan héroes, o considerados tan héroes. Pero sí que es cierto que ellos deciden salir, nos rendimos de alguna manera, pero en ningún momento nos vamos a ir como presos. Y esta parte sí que es real porque lo vamos a ver. El 2 de junio de 1899, 337 días después, la bandera española es cambiada por la bandera blanca. Martín Cerezo consigue negociar la rendición. Logró una rendición más honrosa de lo que consiguieron firmar sus superiores en Manila unos meses antes. Fijaros, en la capitulación firmada en Baler se decía que las dos partes habían decidido abandonar las hostilidades, que los españoles serían respetados, que saldrían de la iglesia portando sus armas y que serían escoltados hasta las tropas españolas o a un lugar seguro. Ante cualquier rendición, lo primero que se hace es quitarle las armas a aquellos que se entregan. Aquí no. Por lo tanto, al menos esta parte que dice la película y que querían salir de allí con honor, lo lograron. Salieron llevando sus propias armas. El resto, ya os digo, forma parte de la época. Martín Cerezo, en cierta manera, sí entró con honores en la historia militar de España. Cuando salen de la iglesia, solo quedan 33 soldados, 30 de tropa y 3 oficiales, y 2 frailes. 17 habían muerto, casi todos por enfermedad. 6 habían desertado. La deserción en un sitio así, pues es más que entendible y comprensible, el miedo. Y 2 habían sido fusilados por intentar desertar. Sabemos que hay cosas en el ámbito militar que no se perdona en ningún país, y la deserción pues es una de ellas. Ahora, cuando lo hace algún soldado de alguna tropa, en todos los países tiene pena de prisión militar, no nos engañemos, y en muchos siguen utilizando la pena de muerte. Salieron de la iglesia harapientos, con los fusiles enmohecidos, sin munición, ya no tenían balas, muchos desdentados, pero salieron con honor, desfilando con marcialidad de 3 y orgullosos y con la cabeza bien levantada. Incluso se cuenta que las tropas zágalas
les rindieron honores. Nadie se explica cómo ese grupo pudo resistir tanto, cómo pudieron soportar enfermedades, no solo el beriberi, también la disentería, cómo la mayor parte de las bajas lo fueron por enfermedad y no por el combate, cuando ellos causaron centenares de bajas al enemigo. Más tarde, el 30 de junio, se publicó un decreto firmado por Aguinaldo, presidente de la República Filipina, recordemos, el líder de los rebeldes, en el que se podía leer lo siguiente: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente en un artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario, como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar en su país, dado en Tarlac al 30 de junio de 1899. Este primer presidente de la República, que había combatido y asediado a estos soldados de Valer, fijaros el reconocimiento que le llega a hacer. Y estos son documentos, esto no es la visión de nadie, esto es un documento real que existe. El día 29 de julio, los héroes de Valer embarcaron en el vapor Alicante de la Compañía Transatlántica y el 1 de septiembre desembarcan en Barcelona, donde son recibidos por las primeras autoridades. El teniente saturnino Martín Cerezo fue condecorado con la laureada de San Fernando. A la familia del capitán Enrique de las Morenas y Fossi se le concedió una pensión anual de 5.000 pesetas válidas para su viuda o sus herederos. Pero ya os he dicho que no todos fueron considerados héroes. A los soldados el Estado les concedió 60 pesetas de pensión. Era una cantidad tan mísera que algunos de ellos, de esos 30 soldados que resistieron, murieron como mendigos en diferentes calles de España. Fijaros, sobre esta historia se han realizado dos películas. Las dos tienen el mismo nombre, Los últimos de Filipinas. La de 1945, bueno, una de esas películas lo hemos mencionado un poquito antes, ¿no?, que eran consideradas de interés nacional y que nos retratan a unos rebeldes sanguinarios que odian a España y a unos soldados pues de raza que luchan por el honor y gloria de la patria, nacionalismo, catolicismo, la importancia del orden y la jerarquía militar, una sola cultura, un mismo idioma y nosotros al frente. En aquella época podemos ver muchas otras películas donde se intentan inculcar esos mismos valores de la época, ¿no? La gloria a la patria, el nacionalismo, el catolicismo, la jerarquía militar. Bueno, siempre lo digo, tenemos que ver las cosas con el contexto de la época. La segunda es más reciente, es de 2016, y aquí ya nos vamos a otra visión. Aquí los protagonistas muestran más sus defectos que sus virtudes. Es una mirada totalmente desmitificadora de los valores nacionalistas y militares. Aquí ya no hay valores en esos hombres que resisten. La película intenta resaltar las crueldades, las tentaciones, las debilidades, las cobardías y las miserias de unos hombres que los que nos da a entender la película no eran más que los últimos defensores de la España imperial. Bueno, es otra visión. Yo siempre digo que la historia es la que es y tú la puedes ver de muchas formas, de muchas. Pero al final, lo cierto es que aquellos
33, 35 hombres, contando los 2 frailes, resistieron un ataque por sus ideales y por sus principios, estuvieran más o menos equivocados. Compartamos o no compartamos con nuestra visión de hoy día su manera de ser y de pensar, pero ellos resistieron. Son 2 versiones demasiado diferentes sobre un mismo hecho, pero yo ni quito ni pongo razón a nadie. Como digo siempre, tan solo soy un relator que cuenta la historia intentando entender a sus protagonistas y situarlos en el contexto de la época. Para acabar, lo único que me queda decir es que en las Filipinas quedaron dispersos los cuerpos de más de 5.000 españoles. Oficialmente, se les consideró como desaparecidos en combate. Españoles que nunca volvieron con nosotros, ni recibieron ni el agradecimiento ni el reconocimiento debido, solo ingratitud y olvido en las generaciones posteriores. Y esa, cuidado, esto último es mi opinión, porque como dije en la presentación del programa, así somos los españoles, siempre avergonzándonos de nosotros mismos y de nuestra historia. Para acabar, y como curiosidad, en 1962 el diario ABC realizó una entrevista a Emilio Aguinaldo, el primer presidente de la República de Filipinas. Esto es hemeroteca, está en las hemerotecas y cualquiera lo puede consultar. Y entre otras cosas, fijaros lo que dice Aguinaldo. Después de Filipinas, amo a la madre patria España y algún día querría ir a ella. Los norteamericanos nos traicionaron. Sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso XIII, me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Me preguntaron por qué había ido a los funerales del rey contra el que me había alzado en rebelión. Les dije que seguía siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos, ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones. Sin comentarios. La película de 1945 comenzaba en una cantina, con una canción que supuestamente interpretaba la actriz Nani Fernández. Sin embargo, ella solo movía los labios, ahora lo llamamos playback. La voz pertenecía a María Teresa Valcárcel, una cantante de la época bastante popular y con la que finalizaremos nuestro programa de hoy. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos reencontraremos la semana que viene en su horario y día habitual, martes a las 22 horas, en un nuevo programa de Paseo por la Historia. Y para aquellos que os guste la música de siempre, música de todos los tiempos, recordad que el jueves inicio una nueva andadura en Descarada FM, otra, además de Paseo por la Historia, que por supuesto sigue. Melodías de ayer y de siempre. El jueves a las 8:30. Y que no os vayáis, que a continuación viene nuestro compañero David con el diván de David. Y ahora sí, ya os dejo con María Teresa Valcárcel y Yo te diré. Tus risas, me faltan tus besos, me falta tu desverdad. Te diré, porque en mi canción de siempre sin cesar
vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y yo sabré por qué en mi canción se siempre sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Atención, amantes de la buena radio. En Descarada FM tenemos la mejor programación para ti. No te pierdas El Diván de David, un espacio íntimo y reflexivo todos los domingos y miércoles, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ideal para esos momentos en los que necesitas desconectar. Si lo tuyo es viajar por el tiempo, te invitamos a De Paseo por la Historia, todos los martes a las 10 de la noche, donde revivimos los momentos más emocionantes y misteriosos de la humanidad. Y para los que buscan algo fuera de este mundo, sintoniza Entre Dimensiones los viernes de 9:30 de la noche a 12 de la medianoche. Un programa que te llevará a otras realidades. Recuerda, siempre en www.descaradafm.com. La radio que se atreve a ser diferente. La Noche de los Vampiros, presentado por Pablo, es tu programa nocturno favorito donde los juegos, la música y la diversión se fusionan para crear la mejor experiencia de radio. Horarios: lunes a miércoles de 10 a 11, jueves de 10 a 11, viernes de 8:30 a 9:30, sábado de 10 a 12, domingo de 10 a 11. Prepara tus colmillos y déjate morder por la mejor selección musical. Además, participa en nuestros juegos interactivos, donde podrás divertirte. No faltará la risa con los retos más locos y la mejor compañía en tus noches. Desde los clásicos más oscuros hasta los hits del momento. Juegos, retos y más. Diversión, humor y mucha emoción. Recuerda que en La Noche de los Vampiros nunca estás solo. Te espero esta noche.